Aquí parte Conexión Tele 13. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 6 de la tarde, 1 minuto. Estamos comenzando una nueva edición de Conexión Tele 13 con todas las noticias de la jornada. Lo vamos a poner al día mientras va tranquilamente en su automóvil, volviendo a la casa, o a lo mejor yendo a algún lanzamiento de un libro, o a lo mejor, nosotros tenemos un lanzamiento de un libro, por eso digo, o a lo mejor a tomar un happy hour, ¿o no? Claro, o, tomar té. O a ir a ver a sus hijos, pues. Pero totalmente. Hacer las tareas, ¿o no? Pero siempre nosotros intentando acompañándolos. Acompañándolos, Sí. acompañándolos en la ruta, poniéndolos al día. Así no se tienen que esforzar tanto. Nosotros les contamos y les resumimos Los la actualizamos. jornada, los actualizamos. Así es. Bueno, hay una temperatura de 16 grados en la capital. Está como raro, ¿no? Porque en la mañana como que sentí mucho frío. Mucho Después a frío la hora del mañana. almuerzo estaba rico con un Solcito. solcito rico, sí. Sí, y ahora vuelve a estar medio frío. Claro. Bueno, típico de estas estaciones media intermedias. Como el otoño, la Abríguense. primavera, hay que abrigarse ahora. Ya a sí, estas alturas, sí. Oye, bueno, vamos a hacer conexión con temas muy importantes hoy día. Uno, el que tiene que ver con la revisión en la Corte de Apelaciones de Antofagasta del recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Uneus, en la que tilda de ilegales las escuchas realizadas por la Policía de Investigaciones en torno al caso Procultura. Vamos a profundizar también en este tema con una entrevista que tenemos comprometida con Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. También vamos a comentar la formalización de los sujetos detenidos por su presunta participación en el crimen, en el feroz crimen de un matrimonio en Graneros, un hecho que ocurrió en marzo pasado. Sí, un hecho que nos conmocionó brutalmente. Profundamente, sí. También haremos conexión con el encuentro bilateral que sostuvo la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, con el representante comercial de Estados Unidos para abordar la relación entre ambos países ante la nueva política arancelaria de Donald Trump. De esta forma comenzamos Conexión Tele 13. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. Europcar.cl, tu solución de movilidad. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Smart, inteligencia 100% eléctrica en Kaufman. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la noticia del día. La noticia del día tiene que ver con Procultura, porque la Fiscalía Regional de Coquimbo defendió la intervención al teléfono de Josefina Uneus, la exmujer del fundador de Procultura, Alberto Larraín, argumentando que existe sospecha de participación en el delito. ¿Qué más señalaron desde el Ministerio Público? Asunción Chasman, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Mónica. Hola, Asun. Bueno, mientras la Corte de Apelaciones de Antofagasta revisa el recurso de amparo presentado por la defensa de Uneus, que acusa que las escuchas realizadas por la PDI fueron ilegales, el fiscal de Coquimbo, Eduardo Yáñez, explicó que la ex esposa de Larraín está como imputada en la indagatoria. A partir del 2 de octubre del año 2024, se establece por parte del personal policial a cargo de la diligencia que el número estaba siendo utilizado por la ex cónyuge del señor Larraín, doña Josefina Uneus, quien comienza a relatar diversa información en virtud de esta interceptación que nos hizo sospechar de su participación en el delito que estábamos investigando, motivo por el cual nosotros damos cuenta de esta información al Juzgado de Garantía de Antofagasta, quien valida la petición. Por su parte, el abogado de Uneus, Alejandro Aguad, insistió en que la intervención telefónica fue realizada fuera de norma, agregando que su representada era una testigo de la causa y que su estatus en la investigación fue cambiado posteriormente para justificar esta diligencia.
problema es que después, en las resoluciones posteriores, para justificar la interceptación, la mantención de esta interceptación, en principio asumidamente por error, el juzgado de garantía la incrimina y la trata de imputada en circunstancias que el propio Ministerio Público la caracterizaba como testigo. Entonces, la cuestión es ilegal en tantos niveles que es imposible abordarlo acá. En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en conversación con Radio Cooperativa, desestimó las acusaciones de espionaje político por parte del Frente Amplio, afirmando que si fuera así, el gobierno hubiera tomado decisiones drásticas. Esto mientras que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en Mesa Central, arremetió contra la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, luego de que señalara precisamente en Tele 13 Radio que Procultura no es un caso de su partido y que la única militancia que se le conoce a Alberto Larraín es la de la Democracia Cristiana. Acá han habido delitos. Y es curioso porque esto lo dice, por ejemplo, alguien del Frente Amplio, como Gonzalo Vintel, que afirma que acá hay delitos. Luego ayer aquí en esta radio, Constanza Martínez nos niega que hayan delitos. Lo que pasa es que le echa la culpa a la DC. Bueno, entonces yo sé que, y con razón, si yo encuentro una patudez gigantesca que le eche la culpa a la DC. Bueno, de este tema, hartas cositas que comentar. Primero, hablemos un poco de la audiencia. Mañana se conoce el resultado, lo que es bien rápido. De un día Sería un para plazo otro, de 24 horas. 24 horas. Se les dio, así que mañana en la tarde o el viernes, dicen, se podría conocer el resultado del recurso, pero parece que es mañana en la tarde. Sí, a ya, mí me dijeron que podía ser en realidad en cualquier minuto, porque establecieron esas 24 horas y todos están ahí a la guaite. Claro, todo está en la vuelta. Pero no, normalmente un recurso de amparo se demora. Bastante más. Tengo experiencia propia, por eso te digo. Puede demorar lo que quieran en realidad. Bueno, la Corte de Apelaciones, se revisó. ¿Cuáles fueron los argumentos del abogado Alejandro Aguat, el abogado de Josefina Uneus, que dice que esto es ilegal? Primero, dicen que no saben de dónde consiguió el Ministerio Público el número telefónico por el cual ella se le intercepta. Porque dicen que la compañía telefónica aportó a la Fiscalía 2 teléfonos que correspondían a Alberto Larraín. Hoy, en Mesa Central en la mañana, cuando Iván Valenzuela estaba hablando del tema, se comunicó con él por WhatsApp Josefina Uneus. La propia Ludía. La propia Ludía. Y ella desmintió una de las tesis que se ha hablado más, que era la tesis como más, que se creía que era la verdadera, que era que el teléfono de ella estaba a nombre de Alberto Larraín. Claro, y como que se estableció eso como que sí, verdadero, hubiera como nombre, obvio. y ella lo desmiente. Dice que nunca Totalmente. estuvo. Dice que jamás lo estuvo. Dice que se separó de Alberto Larraín el 2019 y se divorció el 2021, y el número que le intervinieron pertenecía a ella desde antes que conociera siquiera a Larraín. Ha sido su número telefónico de toda la vida y jamás ha estado a nombre de Alberto Larraín. Imagino que en la audiencia de hoy del amparo eso se discutirá, ese Se tiene detalle. se tiene que haber discutido el por qué se pincha ese número. O sea, ¿por qué se acepta en el fondo? ¿Por qué se aprueba el que siga pinchado? Bueno, digamos? lo que dijo el fiscal Yáñez, dijo ahí que argumentó que la solicitud para intervenir ese número de teléfono provino de un correo que le enviaron a él el 30 de septiembre por la abogada asesora de la Fiscalía, Josefa Pérez Pinto, donde le informa a él que hay 3 teléfonos de Larraín que aparecían en un informe de DICOM. Ese informe de DICOM, la defensa de Josefina, el abogado Josefina dice que nunca lo vieron, que no existe, claro. Bueno, el abogado insistió hoy día también en que la Policía de Investigaciones no debió mantener las escuchas al constatarse que no estaba captando conversaciones de Alberto Larraín, sino que es de su ex esposa. Porque en ese minuto, justamente, en la primera interceptación, porque en la primera autorización de interceptación, ella tenía calidad de testigo y no está permitida la interceptación de testigos en el actual ordenamiento jurídico. Y además, Mónica, ahí hay un bache, porque entre que le vuelven a probar el que ese teléfono siga pinchado, pasan unas horas, varias horas, digamos, en que todavía los tribunales no dan esa autorización. Y ese teléfono, al parecer, sigue pinchado por esas horas. Sigue pinchado. Así es. Entonces, el abogado insiste que hay una cadena de equivocaciones e ilegalidades que decantaron en el resultado actual, que es una vida destrozada. Así habló de su defendida.
porque él dice que se le atribuye de forma antojadiza la calidad de imputada para poder justificar que le habían pinchado el teléfono, posterior a la conversación que tuvo con el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo justifica la Fiscalía el pinchazo? La Fiscalía dijo que la psiquiatra era sospechosa de encubrir a su exmarido y que conocía todos los movimientos de la fundación. Y entonces menciona todas las cosas que Josefina Uneus dijo en las conversaciones. Por ejemplo, que menciona los viajes de sus hijos a Rapa Nui. Se dice que esos viajes fueron pagados con plata por cultura, con plata que no debería haber sido utilizada para ese tipo de viajes, porque eran viajes de Alberto Larraín, su pareja Balbontín, los 2 niños y una nana. Y que era plata que se le había dado para proyectos sociales. En Procultura, claro. Y su diálogo, dice, del 11 de octubre con su mamá, Marta Lago, a quien mencionó un delito de Procultura. Dijo, lo que hay trucho de verdad es que se hizo con lo que se hizo con las imprentas, que mandaban a hacer libros y cobraban un sobreprecio. Sin embargo, el abogado Aguat, el abogado de Josefina Uneus, dijo que en el fondo estábamos ante la única interceptación en la historia, que al menos yo conozca, a un presidente de la República en ejercicio, cuya transcripción hoy está en toda la prensa, dijo, un presidente del cual no había ninguna sospecha al momento de captarse la conversación. Entonces, ¿de dónde proviene esto? Esto es, dijo, una interceptación totalmente ilegal. Oye, y complementario con eso, es también llamativo que dicen que el abogado del presidente Boric ha estado encima de Procultura y de las distintas fundaciones con harta detención en el último tiempo. Y ahí también uno dice, llama la atención de por qué entonces, si no se sabía nada, que lo estaban escuchando, etcétera, etcétera, había tanta preocupación por estar monitoreando lo que sucedía en las fundaciones. Ese también es un punto en cuestión. Pero es que recordemos que también hay que ver las fechas, porque recordémonos que lo primero que ocurre es que se le tiran encima a la ex primera dama o ex pareja del presidente Boric, Irina Caramanos, por haber trabajado en Procultura. Entonces era obvio que había algo que monitorear ahí. Ahora, el último tiempo, destacan mucho que este monitoreo es en los últimos meses. Eso ha generado cierta sospecha. El monitoreo de los abogados. De los abogados, del abogado del presidente Boric, claro. Respecto. No, lo que digo es que calza muy bien. Después de que tratan de involucrar a Caramanos. Sí, pero yo igual hay una lupa a cuándo ocurre el pinchazo de Josefina Uneus con el presidente Boric y el monitoreo más preciso de los abogados en ese periodo. Esa es como la sospecha que hay. Ya. Bueno, entonces nada, según lo que dijo el abogado, él consideraba el colmo estas conversaciones que se están desmenuzando, dice en la prensa, incluidas conversaciones de ella con personas de su confianza respecto al padre de sus hijos. Dice, estamos hablando de un tema súper íntimo y personal. Su vida fue azotada por un tsunami y ello tiene una fuente gravemente ilegal. Esa es la tesis del abogado y el resultado lo veremos mañana. Conexión Tele 13. Ya, sigamos revisando más informaciones porque en prisión preventiva quedaron 3 de los 4 imputados por el homicidio del matrimonio González Calleja ocurrido al interior de su domicilio en la región de O'Higgins en marzo pasado. La Fiscalía Regional de O'Higgins confirmó que van a apelar para que se decrete la máxima cautelar a todos los que fueron formalizados hoy. De acuerdo a la investigación realizada, a los detenidos que tienen entre 20 y 27 años se les imputaron los delitos de robo con homicidio, asociación criminal e infracción a la ley de armas. Según los antecedentes entregados, los sujetos formarían parte de una banda dedicada al robo de sectores agrícolas y empresariales. El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, confirmó que existe un sujeto en calidad de prófugo y que actualmente trabajan para ubicar su paradero. Además, indicó que cuentan con los antecedentes suficientes que les permitieron solicitar la orden de detención en contra de esta persona. Sí, bueno, todo esto ocurre ante el Juzgado de Garantía de Graneros y efectivamente el Ministerio Público expone toda la situación que envuelve a Kevin Arenas Mesa, 21 años, Gonzalo Quiroz Rojas, de 22, Luisa Saavedra Leiva, de 27, y Diego Fuentes Miranda, de 20 años. En este caso, de esta banda del 6-5,
en que se supone que se especializaban en robos en zonas rurales. Ahora, claro, existe mucha preocupación y mucha duda de por qué se actúa con este nivel de violencia y se le da muerte a este matrimonio. Esa madrugada fatal del 12 de marzo, en que este matrimonio es baleado al interior de su parcela en Graneros. Efectivamente, los sujetos fueron formalizados por robo con homicidio. 3 de ellos quedaron en prisión preventiva. Y lo que dice la investigación, Mónica, es que, claro, se utilizaban drones con el que estudiaban todas las propiedades que hay en esa zona y que se seleccionaban previamente usando Google Maps, porque aquí se supone que hay una serie de terrenos en que actuaban estos delincuentes. Y el testimonio de uno de ellos, que es un testigo protegido, es el que les permite llegar a todo este detalle de este trabajo que llevó a detener a esta banda, que se relaciona con la georreferenciación de los teléfonos móviles que pudieron ubicarse en el lugar del crimen. Así que por lo menos ya tenemos esta investigación ya en curso, y después de pocos meses de investigación ya tenemos a las personas ya procesadas, a estos imputados formalizados, y 3 de ellos en prisión preventiva. Así es que ha sido bastante efectiva esta indagación. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Bueno, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, sostuvo un segundo encuentro bilateral con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para abordar los avances de la hoja de ruta conjunta que se fijó para trabajar en el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países en medio de la política arancelaria de Donald Trump. Tras la reunión que se dio en el marco del encuentro de representantes de comercio de la APEC en Corea del Sur, la subsecretaria Sangüesa detalló que desde la primera audiencia los equipos técnicos de ambas partes han estado trabajando para definir los temas específicos que serán parte de las conversaciones. La autoridad comentó que una de sus prioridades es avanzar en este proceso a través de un diálogo directo y constructivo basado en el acuerdo bilateral vigente. En tanto, la empresa Walmart avisó que se va a empezar a ver un aumento de los precios para los consumidores probablemente desde fines de mayo, debido a la magnitud de la política arancelaria de la Casa Blanca, incluso considerando las reducciones anunciadas esta semana. Desde la firma aseguraron estar muy satisfechos con el progreso de la tregua entre Estados Unidos y China, aunque apuntaron que el nivel de las tarifas aún es demasiado alto. Y en otra noticia económica, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó el reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo, que calificó de insuficiente el plan de mitigación del gobierno ante el incumplimiento de la meta de balance estructural en 2024. Al respecto, el secretario de Estado comentó que el reporte no muestra el desafío completo. Si bien el Ministerio de Hacienda y el Gobierno en general coincide con el planteamiento que hace el Consejo Fiscal Autónomo en cuanto a la necesidad de grandes acuerdos políticos que marquen una inflexión en la evolución de las finanzas públicas, para nosotros es en cierta medida una consolidación de ese cambio de dirección. Pese a eso, nos parece que el foco que se pone en ese informe, que es un foco de corto plazo de recortes administrativos en el curso del año, nos parece que no da cuenta de la magnitud de ese desafío. Bueno, lo de la reunión entre Claudia Sangüesa y el representante del USTR, Jamieson Greer, bueno, es una más de las tantas reuniones que tiene Chile agendadas con Estados Unidos. Recordemos que cuando comienza esta crisis de alza arancelaria, esta guerra comercial lanzada por Estados Unidos, a nosotros nos ponen un arancel del 10%, que era totalmente inesperado y la verdad que no tiene mucho asidero. Y el gobierno se puso rápidamente a monitorear y a trabajar y a pedir reuniones, y hay como un calendario de reuniones, hasta no. Entonces hay reuniones directas, citas que ya se produjo una, que fue bien importante porque imagínense la cantidad de países que estaba pidiendo reuniones con Estados Unidos con el USTR. Y fue rápida. Y fue súper rápida. Hay otra que está calendarizada por las reuniones que tenemos siempre por el Tratado de Libre Comercio que tenemos firmado con Estados Unidos. Y están todas estas reuniones que son en el marco de otras reuniones, como la PEC en este caso. O sea, se van a aprovechar todas las posibilidades que se tengan. Entonces, la idea es que ellos, en el fondo, tienen una hoja de ruta
que se acordó en el primer encuentro, el 16 de abril en Washington. Y la idea es hablar y ponerse de acuerdo en las materias que para Estados Unidos son complicadas, que no tienen mucho que ver con barreras arancelarias, sino más bien son barreras no arancelarias, ¿ya? Y tiene que ver con economía digital, con seguridad económica, con patentes, con propiedad intelectual. Y en el fondo, en esas materias están conversando dentro de lo que se quiere es no abrir el acuerdo bilateral que está vigente. Así que parte de lo normal, y yo creo que es positiva esta reunión y menos mal que también hay una tregua en esta guerra arancelaria. Así que yo creo que de alguna manera Chile también por ahí podría ver beneficios. Recuerden que, por ejemplo, para nuestra exportación más importante, el cobre, está todavía en estudio. Falta tiempo. Así que veamos si... Para una decisión final. Para una decisión final por parte de Estados Unidos y veamos si se sostiene esta tregua, porque a lo mejor no va a ser necesario tampoco. 90 días en pausa los dobles aranceles de Estados Unidos hacia China y de China a Estados Unidos, ¿verdad? Pero claro, hay mucha expectación respecto de nuestra fruta, nuestro vino, del arancel, si va a ser posible bajar ese 10% que se instaló, y también lo que viene hacia adelante respecto de nuestro cobre. Sabemos que nuestro cobre es muy importante para Estados Unidos. Y contarles también que, noticia bien temprano, durante esta jornada, China anunció que a partir del 1 de junio de este año, súper buena noticia. Sí, turistas chilenos van a poder ingresar al gigante asiático sin necesidad de visado para estancias de hasta 30 días. Era muy complejo obtener una visa para entrar a China. Yo estuve en Chile y me costó. Sí, a mí me tardó varias semanas en conseguir esa visa. Y también va a aplicar para ciudadanos de Brasil, Argentina, Perú y Uruguay. Y eso también confirma que Xi Jinping está haciendo un camino hacia América Latina bien contundente, que creo que también marca ahí una cierta advertencia para Estados Unidos respecto de cómo está haciendo el trato también con sus aliados de siempre. Así es que importante el objetivo que tiene esta visa, facilitar aún más los intercambios entre pueblos y fomentar la cooperación amistosa. Oye, brevemente, yo creo que es importante destacar el crítico informe que presentó el Consejo Fiscal Autónomo respecto a la gestión fiscal del gobierno. Esto fue ayer. Muy duro. ¿Cuándo fue? Sí, ayer. Sí, fue ayer, que ya se me perdieron los días. Fue el día de la Comisión de Pesca. O sea, no, fue el martes. Fue el martes. Ayer, martes. Ayer fue miércoles. Ay, Estás un día perdido. Estás un día, se te perdió un día. Puede ser el martes ya. Fue el martes, estoy segura que fue el martes. Porque yo estaba viendo las dos comisiones, por eso me acuerdo. Y fue bien dura. Y hoy día se defiende el ministro Marcel y dice que él no consideró que era adecuado imprimirle un shock contractivo, o sea, a la final, o sea, apretar más el presupuesto porque el déficit es muy grande, porque si no se podía dañar el crecimiento, o sea, el dinamismo económico. Y dice que él ha estado hablando todos estos meses con clasificadoras de riesgo, organismos internacionales, un montón de analistas e instituciones, y dice que ninguno le ha dicho que les parezca equivocado que Chile haga un ajuste fiscal más gradual. Y que les parece necesario en el momento actual, en las circunstancias actuales. Así que... Igual, de todos modos, es probablemente, Mónica, el informe más duro y crítico que el Consejo Fiscal Autónomo ha escrito sobre gestión fiscal del gobierno. La situación de estrés fiscal prolongada se refleja tanto en el acercamiento de la deuda a su nivel prudente, en las holguras negativas para el mediano plazo y en el hecho de que el Fondo de Estabilización Económica y Social se encuentra en un nivel muy inferior al que nos permitió enfrentar crisis en el pasado. Entonces esto para un próximo gobierno va a ser complicado. Temazo. O sea, lo que dice también que me preocupa a mí es que vamos a superar en el corto plazo el nivel prudente de deuda. Claro, entonces la ventana que tenga el próximo gobierno para cualquier gasto va a ser muy, muy limitada. Conexión Tele 13. Bueno, y en prisión preventiva y tras descartar enajenación mental quedó Diego Soto, sujeto que profanó tumbas al interior del cementerio general en Recoleta. La Fiscalía lo acusa como autor de los delitos de daños a monumento nacional y ultraje a tumba y cadáver, por lo que arriesga hasta 11 años de cárcel. El tercer juzgado de garantía además decretó 150 días de plazo para la investigación y se informó que el joven de 25 años estará en primera instancia al interior del hospital que se encuentra en el penal Santiago I.
La PDI detalló que dentro del domicilio del imputado se encontraron osamentas que no pertenecerían a los nichos que fueron abiertos en el cementerio general. El fiscal Cristian Meneses de la Fiscalía Centro Norte se mostró conforme con la decisión del tribunal, ya que se demostró que el sujeto es un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, destacó que se haya descartado algún tipo de enajenación mental luego de que la defensa de Diego Soto presentara antecedentes de rasgos de sociopatía, falta de empatía y amoral entregados por el hospital psiquiátrico. Bueno, lo primero de todo es que, a ver, ¿qué ocurre ayer después de que se sabe y lo van a buscar, ¿no? La policía, que se lo identifica y tal. Lo van a buscar a la casa y en la casa no estaban su mamá y su hermano. Y empiezan a allanar la casa y encontraron osamentas humanas, o sea, encontraron osamentas de varias tumbas. No estaba en la casa, viene una vecina y le avisa que lo habían encontrado y con heridas que probablemente se había autoinfligido y que estaba en el hospital psiquiátrico. Y allá lo fueron a detener. Entonces, la primera pelea hoy día en la mañana de la defensa de él fue que la detención había sido ilegal. Y la detención se declaró no ilegal por parte del juez de garantía y por tanto se procedió a formalizarlo. Se le formaliza y también cuando se trata de argumentar que el hombre tiene problemas mentales, el juez dijo que para nada. Porque de acuerdo al Ministerio Público, no existen antecedentes que respalden el argumento, porque el informe de atención de urgencia inicial que se tuvo en el hospital Horvitz, que es hospital psiquiátrico, da cuenta de una situación diametralmente distinta a la que planteó la defensa. O sea, el informe no dice, supuestamente, que él haya tenido algún tipo de enajenación mental. Así que el tribunal no acoge esa solicitud, desecha la petición de la defensa a suspender el procedimiento por una eventual enajenación mental, pero sí quedó con prisión preventiva en el hospital de la cárcel de Santiago 1. Así que así las cosas, se le dieron 150 días de investigación y se arriesga, como yo decía, a 11 años privado de libertad porque se le acusó de 3 delitos: alteración o daños a monumentos nacionales, delito consumado de ultraje de cadáver y 2 delitos consumados de ultraje de sepultura. Bien grave y, por supuesto, se está recuperando las osamentas que sacó y también viendo todo el daño que tiene el cementerio general, que este caso en el fondo destapó una situación de deterioro del cementerio general brutal, que es patrimonial, que está lleno de tumbas de personas muy destacadas de Chile y que al parecer estaba totalmente descuidado y además de total inseguridad al interior, que incluso las personas que iban a ver a sus deudos las podían asaltar. O sea, era realmente una situación muy difícil, así que se le pone ojo a la protección de porque decía un experto en patrimonio que se han robado cualquier cantidad de osamentas. Eso no puede ser. Muy grave, sí. Conexión Tele 13. Bueno, y seguimos con más tema. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora contra las terapias hormonales en niños trans. El documento recomienda suspender de forma inmediata el programa y los nuevos tratamientos en menores de edad con disforia de género. La medida fue calificada como un retroceso alarmante por la Fundación Iguales. Con 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, la Cámara Baja aprobó el informe en contra del programa de acompañamiento a la identidad de género que está dirigido a trans y género no conforme entre los 3 y 17 años. En el documento plantean que se deben introducir modificaciones a la ley de identidad de género con el objetivo de garantizar el derecho que tienen los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en programas que estén vinculados al cambio de sexo. Los diputados de oposición valoraron la aprobación del informe y desde el Partido Republicano lo calificaron como un día histórico. Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, manifestó su molestia al indicar que el documento hace retroceder en los pocos derechos que tienen las personas trans, misma visión que presentó Fundación Iguales, quienes calificaron como gravísima la propuesta al desinstitucionalizar los avances que han obtenido. Es importante esta noticia, muy, muy importante, Mónica, porque aquí ha habido una pelea muy grande entre el gobierno que impulsa las terapias género afirmativas a través de su programa PAEC y muchas familias que sus hijos han experimentado ciertas dudas en algún momento
de su identidad, ¿verdad? Y que está muy en contra de que a los niños y jóvenes se les apliquen estas terapias de hormonas para hacer el tránsito, básicamente, sobre todo a los menores, porque han acusado que hay como una insistencia desde este programa a que se haga el tránsito, cuando ellos dicen muchas veces, en el fondo, los niños se desisten, niños y niñas se desisten a hacer esa transición de género, y también muy apoyados en este informe inglés que salió a comienzos del año pasado, en que se ponía ahí una advertencia muy importante a este tipo de terapias que se estaban haciendo. Ahora, de lo que aprueba este informe en la Cámara, es importante señalar que existía un informe previo del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud basada en evidencia, que en el fondo hizo el caso a caso, y es un informe con las mismas conclusiones de este informe CAS, el informe CAS que se hizo en Londres, en Inglaterra, en el año 2023, y que fue encargado, si bien por el Ministerio de Salud, siempre se mantuvo en reserva. Fue muy complejo conocer las conclusiones de este informe, y gracias a esta comisión se da a conocer este documento, y eso es bien interesante porque, como les digo, estuvo guardado a pesar de los avances que se hacían en este programa de la PAIC. Y los resultados de la comisión, hubo aquí una comisión distinta, ¿se acuerdan? Una comisión que abrió el Ministerio de Salud, en que participaron expertos de distintas tendencias políticas, lo creó la Comisión de Salud. Esta comisión la abrió el propio Ministerio de Salud, no la comisión en el Congreso, sino que el Ministerio. Participaron varios médicos, etcétera, y tampoco, pese a la insistencia de nosotros por conocer las conclusiones, nunca se dio a conocer por parte del Ministerio de Salud. Y la sospecha es que existía también este informe del 2023 previo, que cuestionaba un poco la política afirmativa, y en cambio la comisión que había creado el Ministerio de Salud iba más bien por la tendencia de lo afirmativo, que era mejor para los niños y niñas. Entonces ahí había una oposición muy importante, y no se sabía bien por qué no se había dado a conocer, y a través de esta comisión investigadora de la Cámara, que también ha visto este tema, bueno, se pudo hacer público estos dos informes que fueron insumos muy importantes para la decisión de hoy. Así es que interesante ver qué va a responder el Ministerio de Salud, que, como les digo, ha impulsado este programa porque lo considera que ha sido muy positivo, pese a la resistencia que han mostrado muchos padres. Es un tema súper complicado, muy sensible para las familias que viven esta materia en carne y hueso, y por lo menos se pone una pausa que va muy en línea con este informe inglés, y en ese sentido creo que tenemos que mirar este tema con mucho más atención y darle más visibilidad de la que se le ha dado hasta ahora. 6 de la tarde con 33 minutos. Chequeo